Por fin Jesús descansaba. El largo día de oprobio y tortura había terminado. Al llegar el sábado, los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en quietud en la tumba de José. Terminada su obra, con las manos cruzadas en paz, descansó durante las horas sagradas del sábado. Al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, el Creador y todos los seres del cielo se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban con todos los hijos de Dios. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención, y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, había un gran gozo en el cielo. La promesa de lo futuro era glorioso a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una raza redimida que por haber vencido el pecado nunca más podría caer. Era lo que Dios y los ángeles habían visto y resuelto en la obra de Cristo. Con esta escena está para siempre vinculado el día que Cristo descansó, porque su obra es perfecta y todo lo que Dios hace será perpetuo. Cuando se produzca la restauración de todas las cosas de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas, de que el sábado de la creación sería el día de descanso eterno en el que el cielo y la tierra se unirán sábado a sábado delante de Dios y del Cordero. Buenos días, bendiciones para todos. Feliz sábado. Nuevamente nos estamos conectando a las 5:30 para aquellos valientes que todavía buscan a Dios cada mañana de corazón y haciendo de esto la prioridad de sus vidas. Soy Lizenit Polanco y nuevamente estoy contigo en esta sección especial titulada Escogido. Y esta mañana quiero darle secuencia a nuestro programa especial de Escogidos de este fin de Semana Santa, pudiendo reflexionar sobre cómo Dios nos elige a nosotros, igual como eligió a Cristo para una misión especial. Y esta mañana estaremos reflexionando sobre cómo Dios escogió a Jesús para salvar. Así que bienvenidos sean todos a nuestro A Solas con Dios, en nuestro segmento especial en el mes de abril y aquí para Semana Santa de Escogidos. Y dándole a todos la bienvenida de todo mi corazón, agradeciendo a Dios por la salud que me da cada mañana, aun cuando durante la tarde a veces uno pasa unos días, unas horas un poco difíciles, pero le agradezco a Dios porque me sostiene para hacer lo que amo hacer y lo que realmente me da vida y me da satisfacción. Realmente no, mi trabajo, mis transmisiones no me producen ninguna tensión, al contrario, son mi paz. Pero ha sido necesaria la pausa para poder entender y comprender algunas cosas. Jesús también, después de su bautismo lleno del Espíritu, fue llevado al desierto y se alejó de todo y de todos para poder tener un momento con su Padre y prepararse para la nueva obra que le había encomendado. Todos nosotros en la vida tendremos que hacer una pausa de las cosas que amamos hacer para poder prepararnos para la obra superior a la que Dios nos quiere llevar. Así que agradezco a todos sus mensajes de apoyo, sus oraciones. Habrá días que, verdad, nuestras transmisiones sean interrumpidas por alguna situación. Sin embargo, vamos por más y vamos en los momentos que estemos sin transmisión. Entienda que serán momentos de profunda reflexión, buscando la orientación de Dios para poder llevar a este pueblo a donde Dios quiere llevarlo. Recuerden que nosotros tenemos un comandante y jefe que tiene nombre y tiene nombre del cielo. Se llama Jehová de los ejércitos. Así que Él es el que pone las pausas en nuestra vida y es Él el que también nos va a poner inicialmente otra vez en la carrera que debemos llevar.
Vamos a orar juntos en esta hora pidiendo la dirección de Dios en nuestro tema de esta mañana. Padre Santo y Padre bueno, gracias, porque tú haces las cosas imposibles posibles. Porque al débil tú eres fuerte, al que está en soledad tú eres compañía, al que ha estado en pérdida tú eres su recompensa. Gracias, Señor, por el grupo de valientes que todavía, Señor, insisten en madrugar para buscar tu rostro, buscarte de todo corazón. Sé con aquellos que han tenido problemas para buscarte cada mañana. Algunos han quedado envueltos nuevamente en sus quehaceres, pero Señor, tu palabra sigue siendo poderosa. Que sus corazones, Señor, no se alejen de ti, ni tampoco pierdan el empuje, el entusiasmo ni el amor. Te entrego, Señor, en esta hora a cada uno de estos valientes voluntarios madrugadores que sin saber si habrá transmisión o no, están a la expectativa de buscar palabra de Dios. Gracias, Señor, porque a veces tu pueblo es zarandeado, pero siempre hay un grupo que se mantiene fiel. Oh Señor, recompensa la fidelidad de tus hijos. Búscalos, Señor, y que cada vez que tú les molestes el sueño, cada vez, Señor, que tú interrumpas ese descanso, ellos puedan entender que hay un Dios que está clamando por un tiempo. Hay un Dios que tiene algo que decirles. Hay un Dios de amor que los quiere abrazar y bendecir y llevarlos a la cima de la montaña de la gloria. Gracias por ellos. Bendícelos en esta hora. Habla nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero llevar los pensamientos no solamente de ustedes, también los míos. Quiero llevar los pensamientos de ustedes a los últimos momentos que Jesús pasó en la cruz, el impacto que hizo en la vida de algunas personas y lo propio que era su descanso un día como hoy, sábado. Permítanme con ustedes hacer un recorrido histórico a través de esta historia magnífica, también explicada, detallada y presentada en El deseado de todas las gentes, capítulo 80, en el capítulo La tumba de Jesús. Ahí va presentando de una manera detallada y maravillosa aquellos momentos finales que marcaron la historia del mundo, pero deben marcar la historia de tu vida. En los acontecimientos finales del día de la crucifixión se dieron nuevas pruebas del cumplimiento de la profecía y nuevos testimonios de la divinidad de Cristo. Justamente cuando las tinieblas se alzaron en la cruz y el Salvador exhaló su clamor moribundo, en aquella voz que decía, hubo una voz que decía en medio de la multitud, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estas palabras no fueron pronunciadas en un murmullo. Todos los ojos se volvieron para ver de dónde venía esa exclamación. ¿Quién había dicho esas palabras? Era el centurión, el soldado romano. La divina paciencia del Salvador y su muerte repentina, con el clamor de victoria en los labios, había impresionado a aquel pagano.
En el cuerpo magullado y quebrantado que pendía de la cruz, el centurión reconoció la figura del Hijo de Dios. No pudo menos que confesar su fe. Así dio nueva evidencia de que nuestro Redentor iba a ver el trabajo de su alma. En el mismo día de su muerte, 3 hombres que diferían ampliamente el uno del otro habían declarado su fe. Primero, el que comandaba la guardia romana. Segundo, el que llevó la cruz del Salvador, que fue Simón de Cirene. Y tercero, el que murió en el lado derecho de la cruz de Cristo. Al acercarse la noche, una quietud sorprendente se asentó sobre el Calvario. La muchedumbre se dispersó y muchos volvieron a Jerusalén muy cambiados en espíritu de lo que habían visto por la mañana. Muchos habían acudido a la crucifixión por curiosidad y no por odio hacia Cristo. Sin embargo, creían las acusaciones de los sacerdotes y consideraban que Jesús era un malhechor. Bajo una excitación sobrenatural, se había unido con la muchedumbre en sus almas contra él. Pero cuando la tierra fue envuelta en aquel manto negro y se sintieron acusados por su propia conciencia, se vieron culpables de un gran mal. Ninguna broma ni risa burlona se oyó en medio de aquella temible lobreguez. Cuando se alzó, regresaron a sus casas en solemne silencio. Estaban convencidos de que las acusaciones de los sacerdotes eran falsas, que Jesús no era ningún impostor. Y algunas semanas más tarde, cuando Pedro predicó en el día del Pentecostés, se encontraron entre los miles que se convirtieron a Cristo. Pero los dirigentes judíos no fueron cambiados por los acontecimientos que habían presenciado. Su odio hacia Cristo no disminuyó. Las tinieblas que habían descendido sobre la tierra en ocasión de la crucifixión no eran más profundas que la que rodeaba el espíritu de los sacerdotes y príncipes. En ocasión de su nacimiento, la estrella había conocido a Cristo y había guiado a los magos hasta el pesebre donde él estaba. Las huestes celestiales habían conocido y habían cantado su alabanza sobre las llanuras de Belén. El mar había conocido su voz y había acatado su orden de calla y enmudece. La enfermedad y la muerte habían reconocido su autoridad y habían cedido a su presa. El sol había conocido a su creador y a la vista de su angustia moribunda le había ocultado su luz al rostro de los hombres. Las rocas le habían conocido y se habían desmenuzado en fragmentos ante su clamor. La naturaleza inanimada había conocido a Cristo y había atestiguado de su divinidad. Pero los sacerdotes y príncipes de Israel nunca conocieron al Hijo de Dios. Sin embargo, no descansaban. Habían llevado a cabo su propósito de dar muerte a Cristo, pero no tenían el sentimiento de victoria que habían esperado. Aún en la hora de su triunfo aparente, estaban acosados por dudas en cuanto a lo que iba a suceder. Habían oído el clamor consumado es. Escucharon el Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habían visto partirse las rocas. Habían sentido el poderoso terremoto y estaban agitados e intranquilos. Habían tenido celos de la influencia de Cristo sobre el pueblo cuando vivía. Tenían celos de él aún en la muerte. Temían mucho más al Cristo muerto que habían temido jamás al Cristo vivo. Temían que la atención del pueblo fuera dirigida aún más a los acontecimientos que acompañaban su crucifixión que su propia vida. Por ningún pretexto querían que su cuerpo permaneciera en la cruz durante el sábado. El sábado se estaba acercando
y su santidad quedaría violada si los cuerpos permanecían en la cruz. Así que usando esto como pretexto, los dirigentes judíos le pidieron a Pilato que hiciera apresurar la muerte de las víctimas y quitar los cuerpos de la cruz antes de la puesta de sol. Pilato tenía tan poco deseo como ellos de que el cuerpo de Jesús permaneciera en la cruz. Así que, habiendo obtenido su consentimiento, hicieron romper las piernas de los dos ladrones para apresurar su muerte. Pero se descubrió que Jesús ya había muerto. Los rudos soldados habían sido enternecidos por lo que habían visto y oído de Cristo, y esto les impidió quebrarle los miembros. Así, la ofrenda del Cordero de Dios se cumplió tal como lo había dicho Moisés, y Dios se lo había dicho a Moisés en la ofrenda pascual. Cuando dijo, no dejarán de él para la mañana, ni quebrarán hueso en él, conforme a los ritos de la Pascua la harán. Y eso fue lo que expliqué cuando estaba hablando de la Pascua, cuando se tomó en Egipto, que decía que nada podía sobrar ni ningún hueso debía quebrarse. Y así se cumplió esa palabra. Los sacerdotes y príncipes se asombraron al hallar que Cristo había muerto tan rápido. La muerte de la cruz era un proceso lento. Era difícil determinar cuando un reo perdía la vida. Era algo inaudito que un hombre muriese 6 horas después de la crucifixión. Los sacerdotes querían estar seguros de la muerte de Jesús y a insistencia de ellos, un soldado le dio un lanzazo al costado de Cristo. De la herida hecha fluyeron 2 copiosos y distintos raudales, uno de sangre, el otro de agua. Esto fue notado por los espectadores. Y Juan así lo escribió en su libro cuando dijo, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliera la Escritura. Hueso no quebrantaréis de él. Y también otra escritura dice, mirarán al que lo traspasaron. Después de la resurrección, los sacerdotes y príncipes hicieron circular el rumor de que Cristo no murió en la cruz, que simplemente se había desmayado y que más tarde había revivido. Otro rumor afirmaba que no era un cuerpo real de carne y hueso, sino la semejanza de un cuerpo, lo que había sido puesto en la tumba. La acción de los soldados romanos desmiente esas falsedades. No le rompieron las piernas porque ya estaba muerto. Para satisfacer a los sacerdotes le atravesaron el costado. Si la vida no hubiese estado extinta, esta herida le habría causado una muerte instantánea. Pero no fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte de Cristo. Ese clamor pronunciado con grande voz en el momento de la muerte, el raudal de sangre y agua que fluyó de su costado, declaran que Cristo murió por quebrantamiento de corazón causado por una tristeza profunda, por una angustia mental. Fue muerto por el pecado del mundo. Con la muerte de Cristo perecieron las esperanzas de sus discípulos. Abrumados por el pesar, no recordaban las palabras que había predicho sobre esa escena. Nada de lo que él había dicho los consolaba ahora. Veían solamente la cruz y su víctima ensangrentada. Aún el futuro les parecía sombrío y desesperado. Su fe en Jesús se había desvanecido.
pero nunca habían amado tanto a su Salvador como ahora. Nunca antes habían sentido tanto su valor y necesidad de su presencia. Porque la realidad es que nosotros valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos. Aún en la muerte, el cuerpo de Cristo era precioso para sus discípulos. La traición contra el gobierno romano era el crimen por el cual Jesús había sido condenado. Y las personas ajusticiadas por esa ofensa eran remitidas a un lugar de sepultura común para tales criminales. El discípulo Juan y las mujeres de Galilea habían presenciado al pie de la cruz, habían permanecido al pie de la cruz. No podían abandonar el cuerpo del Señor en manos de los soldados insensibles para que lo sepultaran en una tumba deshonrosa. Sin embargo, eran impotentes para impedirlo. No podían obtener favores de las autoridades judías y no tenían influencia ante Pilato. Sin embargo, en esta emergencia, José de Arimatea y Nicodemo vinieron en auxilio de los discípulos. Ambos hombres eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato. Ambos eran hombres de recursos e influencia. Estaban resueltos de que el cuerpo de Jesús debía y necesitaba una sepultura honrosa. Así que José fue a Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús. Y para que ustedes vean, por primera vez, por boca de José de Arimatea, supo Pilato que Jesús estaba realmente muerto. Informes contradictorios le habían llegado acerca de los acontecimientos que habían acompañado la crucifixión. Pero el conocimiento de la muerte de Cristo le había sido ocultado a propósito. Pilato había sido advertido por los sacerdotes y príncipes contra el engaño de los discípulos de Cristo respecto a su cuerpo. Al oír la petición de José, mandó a llamar al centurión que había estado a cargo de la cruz y supo con certeza la muerte de Jesús. También oyó de la misma boca del centurión el relato de las escenas del Calvario que confirmaban el testimonio de José. Así que fue concedido a José de Arimatea lo que había pedido. Mientras Juan se preocupaba por la sepultura de su maestro, José volvió con la orden de Pilato de que le entregaran el cuerpo de Cristo. Y Nicodemo vino trayendo una costosa mezcla de mirra y aloes que pesaría alrededor de unos 40 kilos para poder embalsamarlo. Imposible habría sido tributar mayor respeto en la muerte a los hombres más honrados de Jerusalén. Los discípulos se quedaron asombrados a ver estos dos ricos príncipes tan interesados como ellos en la sepultura de su Señor. Ni José ni Nicodemo habían aceptado abiertamente al Salvador mientras vivían. Sabían que un paso tal los habría excluido del Sanedrín y esperaban protegerle por su influencia en los concilios. Durante un tiempo pareció que tenían éxito, pero los astutos sacerdotes, viendo cómo favorecían a Cristo, habían estorbado sus planes. En su ausencia, Jesús había sido condenado y entregado para ser crucificado. Ahora que había muerto, ya no lo ocultaron. Mientras los discípulos temían manifestarse abiertamente, José y Nicodemo acudieron abiertamente a su auxilio. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era muy necesaria en ese momento. Podían hacer por su maestro muerto lo que era imposible para los pobres discípulos. Su riqueza e influencia los protegía mucho contra la malicia de los sacerdotes y príncipes. Con suavidad y reverencia bajaron con sus propias manos el cuerpo de Jesús.
Sus lágrimas de simpatía caían en abundancia mientras miraban su cuerpo magullado y lacerado. José poseía una tumba nueva, tallada en una roca. La tenía reservada para sí mismo, pero estaba cerca del Calvario y ahora la preparó para Jesús. El cuerpo, juntamente con las especias traídas por Nicodemo, fue envuelto cuidadosamente en un sudario y el Redentor fue llevado a la tumba. Allí, los 3 discípulos enderezaron los miembros heridos, cruzaron las manos magulladas sobre el pecho sin vida. Las mujeres galileas vinieron a ver si se había hecho todo lo que podía hacerse por el cuerpo muerto de su amado maestro. Luego vieron cómo se hacía rodar la pesada piedra contra la entrada de la tumba y el Salvador fue dejado en descanso. Las mujeres fueron las últimas que dejaron al lado de la cruz y las últimas que quedaron a la tumba de Cristo. Mientras las sombras de la noche iban cayendo, María Magdalena y las otras Marías permanecieron al lado del lugar donde descansaba su Señor, derramando lágrimas de pesar por la suerte de aquel a quien tanto amaban. Y vueltas reposaron el sábado conforme al mandamiento. Impresionante por demás la solidaridad que las mujeres tenemos con el Evangelio. Se dice que el corazón más parecido al de Dios es el de una madre, porque se nos hace difícil abandonar a los seres que amamos, aun cuando no nos demuestren que nos aman. El permanecer, el ser las últimas en quedarse en la cruz, las últimas en permanecer en la tumba, demuestran que su corazón lo que más anhelaban era estar cerca de Cristo. Sin embargo, cuando Jesús se encontraba en el Getsemaní, a sus discípulos varones se les hizo pesado velar por lo menos 1 hora despierto, mientras Él luchaba por la salvación de ellos. Es valiente y quiero decir, admirable. Aquellos hombres que aprenden a sacrificar sus sueños, aprenden a sacrificar sus momentos de descanso para tener momentos con Dios. Si algo ha marcado la diferencia entre hombres y mujeres, es que siempre el corazón de una mujer está dispuesta a sacrificar sus horas de sueño o sacrificar algo para tener momentos con Dios. Por eso el Señor tiene una bendición especial para las mujeres y para aquellos hombres que aprendieron a permanecer y a ser como hizo José de Arimatea y Nicodemo. El permanecer cerca de Jesús, el saber el momento oportuno, en el momento de sacar la fe. Déjeme decirle que es honroso y es admirable, porque no es lo común. Para los entristecidos discípulos, ese fue un sábado que nunca olvidarían. Y también lo fue para los sacerdotes, los príncipes, los escribas y el pueblo. A la puesta de sol en la tarde del día de preparación, sonaban las trompetas indicando que el sábado había empezado. La Pascua fue observada como lo había sido durante siglos, mientras aquel a quien señalaban, ultimado por manos perversas, se encontraba en la tumba de José. Ese sábado los atrios del templo se llenaron de adoradores. El sumo sacerdote que había estado en el Gólgota ahora se encontraba allí magníficamente vestido con sus vestiduras sacerdotales. Los sacerdotes tenían sus turbantes blancos, llenos de actividad, cumplían sus deberes.
Pero algunos de los presentes no estaban tranquilos mientras se ofrecía por el pecado la sangre de un becerro y un macho cabrío. No tenían conciencia de que las figuras habían encontrado la realidad que prefiguraban, de que un sacrificio infinito había sido hecho por los pecados del mundo el día anterior. No sabían que no tenían ya más valor el cumplimiento de esos ritos ceremoniales, pero nunca antes habían sentido ni presenciado este ceremonial con un sentimiento tan contradictorio. Las trompetas y los instrumentos de música y las voces de los cantores resonaban tan fuerte y claramente como costumbre, pero un sentimiento extraño lo compenetraba todo. Unos tras otros se preguntaban acerca del extraño suceso que había acontecido el día anterior. Hasta entonces el lugar santísimo había sido guardado en forma sagrada de todo ojo intruso, pero ahora estaba abierto a todos los ojos. El pesado velo de tapicería hecho de lino, púrpura hermosamente adornado de oro, púrpura, escarlata y azul, estaba rasgado de arriba abajo. El lugar donde Jehová se encontraba con el sumo sacerdote para comunicar su gloria, el lugar que había sido la cámara de audiencia sagrada de Dios, estaba abierto a todo ojo. Ya no era reconocido por el Señor. Con lóbregos presentimientos los sacerdotes ministraban ante el altar. La exposición del ministerio sagrado del lugar santísimo les hacía temer que sobrevendría alguna calamidad. Muchos espíritus repasaban activamente los pensamientos iniciados en la escena del Calvario. De la crucifixión hasta la resurrección, muchos ojos escudriñaron constantemente las profecías, algunos para aprender el pleno significado de la fiesta que estaban celebrando, otros para encontrar evidencia de que Jesús no era lo que aseveraban ser. Otros con corazón entristecido buscaban pruebas de que Él era el verdadero Mesías. Aunque escudriñando con diferentes objetos, todos fueron convencidos de una misma verdad: que la profecía había sido cumplida en los sucesos de los últimos días y que el crucificado era el redentor del mundo. Muchos de los que en esa ocasión participaron del ceremonial no volvieron nunca a tomar parte de los ritos pascuales. Muchos, entre ellos sacerdotes, se convencieron del verdadero carácter de Jesús. Su escrutinio de las profecías no había sido inútil, y después de su resurrección reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Cuando Nicodemo vio a Jesús alzado en la cruz, recordó las palabras que Él le dijo la noche que se encontraron en el Monte de las Olivas. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. En aquel sábado, mientras Cristo estaba en la tumba, Nicodemo tuvo la oportunidad de reflexionar. Una luz más clara iluminaba ahora su mente, y las palabras que Jesús había dicho ya no eran misteriosas. Comprendía que había perdido mucho por no relacionarse con el Salvador durante su vida. Ahora recordaba los acontecimientos del Calvario, la oración de Cristo por sus homicidas, su respuesta a la petición del ladrón moribundo, hablándole al corazón del sabio consejero. Volvía a ver al Salvador en su agonía. Volvía a oír este último clamor: consumado es. Volvía a contemplar la tierra que se sacudía, los cielos oscurecidos, el velo desgarrado, las rocas desmenuzadas, y su fe quedó establecida
para siempre. El mismo acontecimiento que destruyó la esperanza de los discípulos convenció a José y a Nicodemo de la divinidad de Cristo. Sus temores fueron vencidos por el valor de una fe firme e inquebrantable. Nunca había atraído Cristo la atención de la multitud como ahora que estaba en la tumba. Según su costumbre, la gente traía a sus enfermos y dolientes a los atrios del templo preguntando: ¿quién nos puede decir dónde está Jesús de Nazaret? Muchos habían venido de lejos para hallar a aquel que había sanado a los enfermos y resucitado a los muertos. Por todos lados se oía el clamor: ¡queremos a Cristo el sanador! En esta ocasión, los sacerdotes examinaron a aquellos que se creían que tenían inicio de lepra. Muchos tuvieron que oírlos declarar leprosos a sus esposos, esposas, hijos, condenarlos a apartarse del refugio de sus hogares y del cuidado de sus deudos, para advertir a los extraños, clamando: inmundo, inmundo. Las manos amistosas de Jesús de Nazaret, que nunca le negaron el toque sanador al asqueroso leproso, estaban cruzadas sobre su pecho. Los labios que habían contestado sus peticiones con las consoladoras palabras: quiero, sé limpio, ahora estaban calladas. Muchos apelaban a los sumos sacerdotes y príncipes en busca de simpatía y alivio, pero no lo encontraron. Con perseverante fervor preguntaban por el Cristo. No querían que se les despachara, pero fueron ahuyentados de los atrios del templo y se colocaron soldados a las puertas para impedir la entrada de la multitud que venía con sus enfermos y moribundos buscando al Salvador. Para que usted vea que aquí se cumple lo que una vez dijo Pablo, que la piedra que fue desechada por los edificadores vino a ser la piedra de ángulo. Cuando la gente supo que Jesús había sido ejecutado por los sacerdotes, empezaron a preguntar acerca de su muerte. Los detalles de su juicio fueron mantenidos tan en secreto como fue posible. Pero durante el tiempo que estuvo en la tumba, su nombre estuvo en millares de labios. Los informes referentes al simulacro de juicio, a que había sido sometido y a la inhumanidad de los sacerdotes y príncipes circulaban por donde quiera. Hombres de intelecto pidieron a los sacerdotes y príncipes que les explicase la profecía del Antiguo Testamento concerniente al Mesías. Y estos, mientras procuraban fraguar alguna mentira en respuesta, parecieron enloquecer. No podían explicar las profecías que señalaban los sufrimientos y la muerte de Cristo. Y muchos de los indagadores se convencieron de que las escrituras se habían cumplido. La venganza que los sacerdotes habían pensado sería tan dulce, ahora era amargura. Sabían que el pueblo los censuraba severamente y que los mismos en quienes habían influido contra Jesús estaban ahora horrorizados por ver su vergonzosa obra. Estos sacerdotes habían procurado creer que Jesús era un impostor, pero ahora era en vano. Algunos de ellos habían estado al lado de la tumba de Lázaro. Habían visto
al muerto resucitar. Temblaron temiendo que Cristo mismo resucitase de los muertos y volviera a aparecer delante de ellos. Le habían oído declarar que él tenía poder para poner su vida y volverla a tomar. Recordaron que él había dicho: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Judas le había repetido las palabras dichas por Jesús a los discípulos durante el último viaje a Jerusalén. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales de los sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan y azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Cuando oyeron estas palabras, se burlaron de ellas y las ridiculizaron. Pero ahora recordaban que hasta aquí las predicciones de Cristo se habían cumplido. Había dicho que resucitaría al tercer día. ¿Y quién podría decir si esto también no iba a ocurrir? Así que anhelaban apartar estos pensamientos, pero no podían. Como su padre, el diablo, creían y temblaban. Ahora que había pasado el frenesí y la excitación, la imagen de Cristo se presentaba. Le contemplaban de pie, sereno y sin quejarse de sus enemigos, sufriendo sin un murmullo sus ultrajes. Recordaban todos los acontecimientos de su juicio y crucifixión con una abrumadora convicción de que Él era el Hijo de Dios. Sentían que podían presentarse delante de ellos en cualquier momento, pasando el acusador a ser acusado, el condenado a condenar, el muerto a exigir justicia. Poco pudieron descansar ese sábado. Aunque no querían cruzar el umbral de un gentil por temor a la contaminación, celebraron un concilio acerca del cuerpo de Cristo. La muerte y el sepulcro debían retener a aquel a quien habían crucificado. Se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo mientras vivía: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, para que no vengan sus discípulos de noche, hurten su cuerpo y luego le digan al pueblo que resucitó de los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis la guardia, id y aseguradlo como queréis. Los sacerdotes dieron instrucciones para asegurar el sepulcro. Una piedra había sido colocada delante de la abertura. A través de esta piedra pusieron sogas sujetando los extremos de la roca sólida y sellándolos con el sello romano. La piedra no podía ser movida sin romper el sello. Una guardia de 100 soldados fue entonces colocada en derredor del sepulcro a fin de evitar que se le tocara. Los sacerdotes hicieron todo lo que podían para conservar el cuerpo de Cristo donde lo habían puesto. Fue sellada tan seguramente en su tumba como si hubiese permanecido allí para siempre. Así realizaron los débiles hombres sus consejos y sus planes. Poco comprendían estos homicidas la inutilidad de sus esfuerzos. Pero por su acción, Dios fue glorificado. Los mismos esfuerzos hechos para impedir la resurrección de Cristo resultan los argumentos más convincentes para probarla. Cuanto mayor fuera el número de soldados colocados alrededor de la tumba, tanto más criterio y peso tendría el testimonio de que había resucitado.
Centenares de años antes de la muerte de Cristo, el Espíritu Santo había declarado por el salmista las siguientes palabras. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y los príncipes y consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El que mora en los cielos reinará. El Señor se burlará de ellos. Salmos 2, 1 al 4 dice tales palabras. Las armas y los guardias romanos fueron impotentes para retener al Señor de la vida en la tumba, porque se acercaba la hora de su liberación. A veces nosotros buscamos las maneras de acallar la voz del Espíritu en nuestra conciencia. Pero cuando la voz del Espíritu dice que nos va a hablar, créame que aunque usted se ponga 1000 tapones en los oídos, usted la tendrá que escuchar. Un día como hoy, sábado, mientras Jesús descansaba cumpliendo el mandamiento, descansaba de su obra de la redención, la paz que Jesús tenía en la tumba no era la misma que ocurría, que estaba en los corazones del pueblo. Lejos de haber sido un sábado de victoria, fue un sábado de reflexión, de meditación, de analizar las palabras que Jesús había dicho, de investigar en las Escrituras el cumplimiento de las profecías. Yo quiero decirte que cuando nosotros nos alejamos del propósito divino, como se alejaron los sacerdotes y los levitas y los principales de Israel, la palabra de Dios, lejos de darte paz, te trae confusión. Porque cuando tú estás lejos del propósito divino, la paz no te acompaña. Las personas que siempre están con ansiedad, cuando las escrituras se le turban delante de sus ojos y no pueden entender, es porque sus corazones están lejos de Dios. Pero cuando tu corazón está cerca de Dios y no comprendes algunos acontecimientos de tu vida, y tú vas y te acercas a Dios y buscas en la palabra poder y luz, quiero decirte que el Señor te da la paz, porque la paz siempre es el sello que marca que algo viene de Dios. Por eso a Jesús se le llamó príncipe de paz. Este sábado yo te invito a que tú tomes tiempo para reflexionar en la vida de Jesús y cuánto ha costado tu salvación. Quizás sencillamente dice, yo acepté a Jesús. No es que tú aceptes su historia, es que tú le des entrada a su vida. Porque aceptar la veracidad de las Escrituras, aceptar los hechos históricos que ocurrieron hace 2000 años atrás, eso no da fe y eso no produce cambios. Los cambios vienen cuando nosotros permitimos que la presencia plena de Cristo a través del Espíritu Santo more en nosotros y que las palabras escritas en la Escritura sean escritas en nuestros corazones. Que el Señor pueda traer una nueva dimensión en nuestra vida hoy y que podamos tener nosotros la conciencia de que aun cuando el mundo en el que vivimos niega muchos aspectos, primero niega la existencia de Dios, niega su vida, niega su muerte, niega su resurrección, niega sus milagros, niega la obra que sigue haciendo en el corazón de cada uno de nosotros. Aunque el mundo lo niegue, como lo negaron los sacerdotes y levitas y fariseos, llegará el día en que no podrán negar
que sus conciencias quedarán perturbadas, porque la realidad de Cristo nadie la podrá ocultar. Cuando venga por segunda vez, muchos quedarán mudos, porque no podrán ya jamás ni volverse atrás a su negación, pero también reconocerán que lo que los locos cristianos decimos era cierto. Siempre habrá un día en que la verdad, la luz y la libertad saldrán a la luz. Y yo te invito hoy a que tú permanezcas fiel, a Dios, y que hoy tú hagas de este sábado un sábado de reflexión y reconocimiento en quién has puesto tu fe. Ten cuidado que no la pongas en tus líderes. Ten cuidado que no la pongas en tus doctrinas. Pon tu fe en el que murió hace 2000 años atrás por ti, quien descansó el sábado conforme al mandamiento, pero aquel que se levantará mañana porque será escogido para vencer. Así que te invito a esta sección que he estado haciendo sin interrupción desde el 1 de abril. Mañana quiero compartirte acerca de aquel que fue escogido para vencer con toda gloria y majestad. Y el que venció te está dando su victoria para que tú venzas también. Así que te quiero agradecer por haberte conectado conmigo temprano en la mañana y haber dado oportunidad de compartir contigo este mensaje acerca del escogido para salvar. Y me gustaría que pudiéramos cantar juntos ese himno tan conocido que muchos, ¿verdad?, cantan, que se titula En el Monte Calvario, que en el himnario antiguo es el número 96. Es un himno de reflexión. Ayer alguien me envió hermoso y lo voy a estar compartiendo. Un saxofón y un violín tocaron ese himno de una manera magistral. Ayer me lo enviaron, me lo disfruté, así que se lo estaré compartiendo. Y vamos a cantarlo juntos en el Monte Calvario 96. Permítanme buscarlo aquí. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria
su sangre vertió, hermosura contemplo sin ver, pues en ella llevó el Cordero de Dios. Para mí puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. No hay una cosa más impresionante que nosotros poder contemplar cómo Dios pudo transformar un símbolo de crueldad, un símbolo de vergüenza, un símbolo de inmundicia, un símbolo de muerte, en un símbolo de vida y en un símbolo de victoria. Si Dios pudo transformar lo más temido de Roma en lo más preciado, Dios puede transformar tu vida de inmundicia en una vida de poder, en una vida de debilidad, en una vida de fuerza, de una vida de pecado a una vida de santidad. Porque ese fue el propósito de la cruz, transformar. Y si pudo transformar un simbolismo, puede transformar tu vida, porque Jesús no vino a morir por símbolos, vino a morir por la raza humana. Que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Oramos al Señor y despedimos nuestra transmisión. Padre Santo y bueno, nuestros ojos han recorrido de una manera tan desproporcionada, tan diminuta,
los acontecimientos que marcaron la victoria contra el pecado y Satanás. Gracias, Señor, por darnos esas pequeñas vislumbres de cuánto se ganó con aquel sacrificio. Gentiles y judíos, cristianos y ateos en este mundo siguen siendo sacudidos por la fuerza de la cruz. Ese nombre que quisieron borrar de la boca de los discípulos, cuando con jactancia le prohibieron a Pedro y a Juan volver a mencionar el nombre de Jesús de Nazaret, del Yeshua de Nazaret. Pero, Señor, ese nombre sigue retumbando por todo el mundo y el horizonte, desde la historia antes de la cruz y después de la cruz. Ese nombre sigue siendo poderoso para salvar, para perdonar y para restaurar. Esa cruz dividió la historia del mundo en antes y después de su muerte. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque pensaste en nosotros y nos amaste más que a tu propia vida. Gracias, porque hoy podemos levantar nuestras cabezas y declarar al mundo que nuestro Dios vivo está. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado para todos.